Bueno, hola a todos. Aquí estamos con el profesor Miguel Ancho Bastos, ¿verdad? Él es profesor de política pública, si no estoy mal, en la Universidad Santiago de Compostela. Y vamos a hablar aquí de un tema que el profesor Bastos a veces ha abordado, que es el tema de la Edad Media, ¿no? Y cómo la Edad Media, en la Edad Media había incluso a veces más libertad, ¿verdad? O bueno, no a veces había más libertad que en la Edad Moderna, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo la libertad existía en la Edad Media, cuáles eran las instituciones que funcionaban para preservarla y vamos a hacer un pequeño contraste o comparación con el mundo moderno, ¿no? Con la democracia que existe actualmente. Profesor. Muy buenos días. Vamos a ver. Entonces, Primero, muchas gracias por la amabilidad en invitarme. Después, un punto. Primero, siempre hay que definir lo que es libertad, antes de decir que hay más o menos, porque eso no hay una tabla que la mida. Es decir, que no es. Y segundo, hay que definir de qué estamos hablando. Por eso estoy diciendo, cuando hablo de que probablemente haya más libertad, me refiero a la libertad tal como la entendemos nosotros, que es libertad negativa. Libertades positivas probablemente hubiera menos. Por eso es importante clarificar o hacer una demarcación entre las dos libertades. Libertad negativa es una libertad de no interferencia, simplemente que el Estado te dejaba hacer tu vida, no te interfiere. Libertad positiva es la libertad de poder hacer algo. Esto es, que para ser libre necesitamos como tener determinadas cosas y alguien nos las tiene que suministrar si no las tenemos. Entonces, libertad positiva son las libertades que se entienden a día de hoy como libertad de educación, libertad de derecho de trabajo, o sea, son libertades o derechos positivos. Y eso no es lo que entendemos por libertad. Libertad simplemente para nosotros es una no interferencia en nuestros asuntos. En este aspecto sí que podríamos decir que en esa edad, pues dependiendo del tiempo, la interferencia, yo creo que era menor que la día de hoy. Por lo menos en muchos ámbitos. En algunos ámbitos no, en otros sí. Ya, ¿en qué ámbitos le parecería que no, para empezar entonces? ¿En qué ámbitos no, me parece que no hay más libertad? Por ejemplo, la libertad por ejemplo, de estar de fiscal, por ejemplo, de interferencia, de la capacidad. A ver, es que esto hay que matizar una cosa. El poder del Estado puede ser despótico o infraestructural. Eso lo define muy bien Michael Mann. Despótico es que el rey, pues a lo mejor puede ser caprichoso, o el gobernante puede ser caprichoso, te puede castigar o premiar o multar por cualquier cosa a capricho de él. Infraestructural es que el Estado tiene una capacidad de penetración mucho mayor en la vida cotidiana que tenía antes. El poder infraestructural, la capacidad de que el Estado tiene de penetrar en nuestras vidas. Por ejemplo, el Estado puede obligarnos a educar a nuestros hijos en lo que él quiera. Por ejemplo, en la Edad Media ese derecho no existía. Es decir, no había un Estado que educara a los hijos en nuestras cosas. El Estado puede cambiarnos de idioma. El Estado puede incluso cambiarnos de religión, en el sentido de que puede penetrar nuestra vida. El Estado nos decide los precios, regula la economía, controla un montón de factores, incluso de movimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo te podía moverse de un sitio sin problema. A día de hoy necesito papeles que les da el Estado para moverse de un territorio a otro, de un país a otro, por ejemplo. Eso antes no existía, ¿no? Claro, en el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XX, casi. El pasaporte debe ser del siglo XX. Entonces, es que antes esa capacidad de penetración del Estado en la vida cotidiana no existía. Ahora nos dicen lo que tenemos que comer, nos dicen que relaciones sexuales son las correctas, nos dicen un montón de cosas que antes, bueno, pues había una moral, había una ética, pero no había un Estado con capacidad de imponer todas estas cosas. Sí, de hecho, incluso creo que en la Edad Media era bastante aceptada un poco la doctrina del tiranicidio, ¿no? O un poco la idea de que El tiranicidio, tal cual entendemos, es algo posterior. Yo creo que es de los tiempos de la Reforma. De la Reforma, pero más en el sentido, más que sea una doctrina que se haya desarrollado en la Edad Media o que se haya aceptado en la Edad Media, la idea de poder, la idea de que no se le debía... Y la idea de resistir al tirano. Sí, que es una idea de la época. Pero después también hay que matizar a qué Edad Media nos hablamos. Yo no soy medievalista, esto partamos de este punto de vista. No soy medievalista, pero sí que me gusta leer cosas de la Edad Media. O sea, pero hay expertos mejores que yo para estas cosas, para consultarlas. Pero sí que me interesa el tema porque, por ejemplo, era una sociedad políticamente anárquica, en el sentido de que había muchas unidades políticas, era muy fácil moverse de una unidad política a otra, dependiendo también de la zona de Europa en la que viviese. Y muchas cosas que hoy damos por sentadas no estaban regladas. Ya nos pueden prohibir, digamos, determinados alimentos, determinadas cosas, nos regulan cómo tenemos que educar a nuestros hijos, no nuestra familia, etc. ¿no? Este tipo de cosas ahora no tenemos disposición sobre ellas.
Claro. Simplemente el Estado coge a los niños, los educa en una escuela, digamos, en lo que él entiende pertinente. Por ejemplo, las regulaciones económicas, la carga fiscal que hay, la carga fiscal es relativamente baja. Que el 10% no llegaba a superar nunca el 10%, no llegaba a superar el 10% de las rentas de una persona. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, como somos más ricos, eso sí que es cierto, somos más ricos, pues digamos que disfrutamos de una serie de bienes y de consumo que no se disfrutaban en aquellos tiempos. Podemos decir que somos más libres en otras cosas, y también algo de eso hay. Por ejemplo, esta cosa que estamos haciendo nosotros de hablar a distancia, un medieval no lo podía hacer. Claro, medieval, pero eso es una libertad positiva, ¿no? No la... No, ya, pero la libertad, claro, es una libertad positiva, efectivamente, ¿no? Pero como tenemos muchos bienes de ese estilo, podemos pensar que somos mejores. Pero libertad no... Yo creo que claro, que no, tampoco hay una medida y hay muchas libertades. Pero yo creo que en muchos aspectos sí que podía ser más libre la vida antes, sí. En muchos aspectos, pero en otros no. Bueno, y bueno, muchas veces nosotros, los libertarios, asociamos mucho el tema de que haya un gran nivel de libertad también con la prosperidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaría usted que actualmente seamos más prósperos en el sentido de que tengamos muchos más bienes a pesar de que vivamos en un mundo menos libre? Eso por el capitalismo, que opera, el capitalismo y el Estado operan en paralelo. Como operan en paralelo, parece que uno que depende del otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero estaba pensando en un tema, por ejemplo. Estamos viendo que en el mundo hay guerras, por ejemplo. Es que ahora, por ejemplo, cualquier persona puede ser reclutada para un Estado, para ir a una guerra. En aquellos tiempos no era así. Había mercenarios, había mesnadas, pero no era una recluta como la masiva como la de hoy. Eso es invento del Estado moderno, por ejemplo, ¿no? La idea de que tiene que subordinar toda su vida a un Estado. Antes había como unos juramentos, unos pactos feudales entre personas que yo le debía respeto a usted, o usted me lo debía a mí, y hacíamos un pacto. Pero yo tenía que, digamos que era algo que hemos pactado, o dicho, no a priori. Desde el hecho de que yo nazco en un determinado sitio, ya estoy subordinado a las leyes de ese sitio. Tengo que aprender lo que manda ese sitio. Pero ¿cuál era su pregunta? Que explicar que por qué si ahora somos mucho menos libres, ahora somos más... Por el capitalismo. Sí, claro. Por cierto, que el capitalismo tiene sus raíces en esa época. Sí, eso creo que lo habla John Beckler, ¿no? En su The Origins of Capitalism, de cómo fuera una gran anarquía política, que justamente ese tema quería hablar, de cómo... Sí, pero es decir, la idea es que somos ricos y eso nos da efectivamente cierta capacidad de libertad positiva, esto de hacer cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos medios, por el sistema capitalista, porque se empieza a instaurar. Es un sistema que simplemente asigna los factores de producción mejor, los asigna de forma más eficaz, y con el mismo esfuerzo se producen de 10, 20, 30, 40 veces más. No es lo mismo trabajar con un arado que trabajar con un tractor. Con algo de bueyes, quiero decir, y un tractor. El trabajo humano es el mismo, pero se produce a lo mejor 40 o 50 veces más. Más cereal, más maíz, por ejemplo, con un sistema con el otro. Y eso dice para todas las cosas. Tenemos electricidad, tenemos todo tipo de energías que multiplican nuestra fuerza física. Tenemos todo tipo de máquinas, accesorios, etcétera, que multiplican nuestra fuerza física. Eso es lo que nos hace más ricos. Simplemente nuestro trabajo produce más cosas. Y eso, por ejemplo, la Edad Media no lo tenía. Pero cuidado, fue ahí donde empezó a ponerse. Sí, claro, no es algo que haya surgido por el cambio del sistema político, sino que es algo que surgió como en la Edad Media. El cambio del sistema político vino en paralelo, ¿no? Pero no es de... Puede haber cierta relación, pero es un cambio que nace precisamente, y la tesis de Bachelor o la tesis de Jones o la tesis del premio Nobel del año pasado, Joel Mokyr, ¿no? La tesis de que es la fragmentación política medieval la que permite que aparezca el capitalismo. Porque pudo haber aparecido en China, pudo haber aparecido en la India, pudo haber aparecido en el Imperio Inca o en el Imperio Azteca, porque no aparece allí. Claro. No apareció porque, primero, es un desarrollo bastante revolucionario, es un desarrollo intelectual bastante revolucionario, porque yo sabe que defiendo que el capitalismo es una tecnología mental. Sí. Es una forma de ver el mundo, como puede ser la ciencia o como otras tecnologías mentales, como es la contabilidad, la escritura, etc. Son reglas o normas que se usan pues, para resolver determinados problemas. Pues el capitalismo es una forma de pensar que se ahorra, y ese ahorro es invertido sistemáticamente en la mejor de las formas posibles. Eso es el capitalismo, es una tecnología. Simplemente dice, ahorre usted, no lo gaste y reinviértalo, y de forma sistemática. Lo que vuelva a ganar, lo vuelve a reinvertir.
no lo gaste, no toca el principal, eso es el capitalismo, que con todas sus instituciones. Claro, es una institución bastante poco intuitiva, digamos, ¿no? Porque requiere que si tiene dinero usted o ahorro no lo gaste inmediatamente, sino que lo guarde y lo vuelva a invertir de nuevo. Eso es la clave del capitalismo. Eso nace en la Edad Media, nace, aunque está discutido, Basil Yamey, por ejemplo, lo discute, Son Barth dice que es la contabilidad, pero la contabilidad se mete en la Edad Media. Fue un monje, además, Luca Pacioli, que la sistematiza. Ya estaba más o menos inventada, pero es un monje que la sistematiza en una contabilidad de doble entrada. De ahí se empieza a creer. ¿Y por qué ese ambiente medieval favorecía eso? Porque había una serie de ciudades-estado, Venecia, Roma, Venecia, Génova, ciudades comerciales, ¿no? Florencia, etc., que vivían de forma autónoma. Y en Europa había muchos estados, había muchas unidades políticas. Esta forma de capitalistas prenden o, digamos, o empiezan a surgir en determinados territorios. Para ser autónomos no podían ser aplastados. Pensemos en China, en Zheng He, por ejemplo, cuando hace su expedición comercial por África o por el Índico, ¿no? La flota del emperador chino. El emperador chino le da la gana de que el comercio se suprima y se suprime todo el comercio. El emperador, al estar centralizado todo aquello, aplastó cualquier innovación porque temía que la innovación pudiera acabar con su poder. Bueno, los reyes de Europa temían lo mismo, solo que los reyes de Europa nunca hubo un rey de Europa, nunca hubo nadie que pudiera mandar en toda Europa. Entonces, el capitalismo prende en algunos sitios y en esos sitios se va desarrollando, pero no hay ningún poder que los pueda aplastar, no hay ningún poder central que los pueda aplastar. Y cuando empiezan a triunfar, digamos que ya es demasiado tarde, porque ya esa invención se empieza a copiar en otros sitios. Y eso sí tiene consecuencias revolucionarias sobre el poder y lleva cambios. Pero claro, es un cambio que no puede haber sido diseñado por el Estado, porque la tesis vieja de Karl Polanyi, la gran transformación, es que el capitalismo depende como que del Estado, como que el Estado crea capitalismo. El Estado no puede crear capitalismo porque el Estado no sabía lo que iba a ser el capitalismo y el Estado no puede inventar el capitalismo porque es un invento de otro estilo. Puede desarrollarlo o ahogarlo, pero no lo inventa. Y de luego no sabe lo que va a salir de ahí porque es algo nuevo de la historia humana. Porque yo sabe que distingo el capitalismo y el libre comercio. También son cosas distintas. Están emparentadas, pero no es lo mismo. Claro, un capitalismo es cuando junto con el comercio se desarrolla la tecnología como mental, ¿no? Sí. Cuando existe la propia propiedad y se desarrolla esta tecnología. Es que el libre comercio existió siempre en la historia. Los romanos tenían comercio, en los tiempos de Augusto tenían mucho libre comercio. Los árabes eran grandes comerciantes, los persas eran grandes comerciantes, los chinos eran grandes comerciantes, ¿no? Por no decir que hay registros. Pero no desarrollaron el capitalismo. Claro. Simplemente asignaban bien los recursos que había, pero no multiplicaban la producción. El capitalismo multiplica la producción, no asigna mejor la que ya hay, que es lo que hace el comercio. Claro. Y bueno, esta misma descentralización que había en la Edad Media, ¿no? Esta gran fragmentación que había en la Edad Media, que fue lo que favoreció el desarrollo del capitalismo, también era lo que mantenía un gran nivel, digamos, de libertad negativa en la Edad Media, ¿no? Claro, porque primero porque la competencia entre estados, en general, lleva a una mayor desregulación. Si hay un estado que es como muy tiránico, que es un estado que quiere introducirse mucho en la vida de la gente, quiere ser muy opresivo, la gente tiene fácil escapatoria. En un estado grande la escapatoria no es tan fácil. Pues, las grandes, no todas, obviamente, pero los grandes experimentos así totalitarios, China o Rusia, se dan en países muy grandes. La gente lo tiene muy difícil escapar de allí. Aunque puede haberlos en países pequeños, puede haberlo en Cuba, puede haberlo en Albania, por ejemplo, ¿no? Pero es más fácil que esos experimentos a gran escala que sean mucho más, digamos, terroríficos en esos grandes estados que en los pequeños. Es más fácil, claro. Es más difícil escapar. Bueno, y existe una diferencia entre los estados de la Edad Media, o que algunos ni siquiera los calificarían de estados, ¿no? No son estados. El estado moderno, dicen los historiadores. A ver, es que hay un debate, pero el Estado moderno yo creo que nace con Westfalia o nace con la Revolución Francesa. Unos dicen que nace en Prusia, cuando aparece una burocracia permanente. O sea que hay varias, digamos, épocas, pero básicamente es después de Westfalia. Sí, y Westfalia ya es después de la Edad Media, ¿no? Ya es... Con el concepto de soberanía, que antes no existía este concepto. Soberanía quiere decir que por encima tuya no existe ningún poder. Por encima del poder del rey, por lo menos como ficción, no existe ningún poder, ¿no? Porque en la Edad Media, pues, no había como
poder por encima, sino que los poderes estaban como en concurrencia. Tienes el poder, pero tenías tu papa, en algunos sitios tenías una especie de emperador nominal del Sacro Imperio Germánico, que ocupaba mucha parte de Europa, y entre estos poderes pues estaban así como basculando unos con los otros. La Iglesia, que era un poder difundido, pero no tenía un poder coercitivo. La Iglesia tenía sus estados papales, eso sí, pero tenía influencia religiosa y de legitimación del poder. Claro, sí, el poder legítimo. Claro, ¿en qué sentido? ¿Cómo amenazaba el Papa? El Papa, por ejemplo, el Vaticano siempre luchó para que Europa no se centralizara políticamente, para que no hubiera un Estado europeo. Gracias a Dios, ¿no? Es decir, pero luchaba para que no hubiera, digamos, no se unificara políticamente aquello. ¿Y cómo hacía? Cuando un emperador o un rey tomaba mucho poder, lo que hacía era o amenazar con descomulgarlo. ¿Qué pasa si lo excomulgaba? Perdía su legitimidad, ¿no? Y los pactos feudales se disolvían. Claro. Es decir, que ya no tengo obligación de obedecerle a usted, ya no tengo obligación de cumplir mis pactos con usted. Y eso es lo que más era lo que más temían los reyes de la época, que se le disolviera la legitimidad de origen y que los pactos no le fueran cumplidos, es decir, que no fueran legítimos, que fueran aprovechados para cualquier otra, por cualquier oportunista para hacerse con ellos. Entonces, es el temor que tenía, ¿no? Además, el Papa cuando un reino se le ponía así como muy tal, pues azuzaba también los movimientos, digamos, de separación o de este estilo, ¿no? De debilitamiento. Entonces, Europa siempre se mantuvo fragmentada. Pero no había estados soberanos, eran ducados, principados, o sea, había muchas formas. La soberanía empieza a llegar más adelante. Claro, incluso por este tema de que la iglesia se oponía a la centralización, hubo conflictos, ¿no? Por ejemplo, entre algunos reyes, por ejemplo, de Francia con el Vaticano, ¿no? Claro, sí. Los reyes intentaban ganar el derecho, por ejemplo, esto, ¿cómo se llama? Bueno, de Mesquita. Tiene un libro que se llama La invención del poder, que habla de estos conflictos en la Edad Media entre el rey, y quería colocar sus propios obispos también para cobrarles rentas o para venderles el cargo, y el Papa quería nombrarlos a ellos. Esta tensión al final acabó ganando al Estado. Pero durante muchos tiempos hubo esa tensión, esa lucha entre ambos, pero como diría Tilly, en esos intersticios, en esa lucha es donde nacen las libertades, porque al no tener un amo claro, sino que están en conflicto, o está muy debilitado el poder, primero fragmentado políticamente en las políticas, después aún por encima, el poder cae por encima, tampoco está claro, eso favorece mucho las libertades políticas, de expresión, etc., ¿no? Claro. Y actualmente existe un concepto de soberanía e incluso en la mayoría del mundo una legitimidad que ya no se basa en la misma como aprobación religiosa que existía antes, sino por ejemplo actualmente la legitimidad del poder se basa mucho en la democracia, ¿no? Que hay autores, por ejemplo Hoppe, que argumentan que es mucho más peligroso esto para la libertad, ¿no? A ver, es que cada estado busca formas de legitimación distintas. Pues las basan por ejemplo, pues en un origen divino. Hay muchos países en el mundo, por todo el mundo árabe, que reclaman un derecho divino para sus gobernantes, o sea, que deriva del poder, lo que sea, el rey de Arabia es el custodio de los santos lugares, el custodio de la Meca, ¿no? El rey de Marruecos es el comendador de los creyentes, que son figuras político-religiosas también, no solo son figuras políticas. En Europa pues, se legitimó de muchas formas, básicamente también por derecho divino, por un contrato, una cosa así, pero es que ahora se legitima básicamente sí por la democracia. Supuestamente el gobernante representa la voluntad del pueblo a través de un proceso de mediación. Normalmente que el pueblo vota a los representantes, que se llaman parlamentarios, y parlamentarios pues escoge, pero en países de democracia parlamentaria. En otros se escoge un presidente de forma directa. Claro, claro. Y bueno, antes, en la Edad Media, había un proceso que permitía resistir mucho al poder, ¿no? Que era el hecho de que era claro que quién se beneficiaba de, ¿no? O antes, como por ejemplo, es el señor feudal, es el rey, es el príncipe, el que se beneficia si desea, por ejemplo, imponer alguna clase de impuestos por el estilo, y por eso existía una gran resistencia a eso, que no pasaba, pero actualmente... Era un sistema, en cierta forma, patrimonialista.
¿En qué sentido? Que el Estado era propietario, el rey era propietario del Estado. El Estado no era un Estado abstracto que era de todos, el Estado era del rey. Cuando usted le pagaba impuestos a un rey. Cuando usted daba vida por un rey o una reina, pero daba la vida por algo, por alguien, no por un ente, no por un ente abstracto, claro. Pero si hubiera ese rey que abusaba, que quitaba mucho dinero, que robaba y así, claro, la gente había resistencia fiscal, claro. Claro, la Buena había. parte de las revueltas medievales y antiguas eran revueltas fiscales. Cuando el rey quería cobrar muchos tributos, la gente se levantaba. Y tenía Sí, que sí, pedir sí. permiso al Parlamento para pedir a las Cortes para un impuesto. Es que Claro, eran cosas muy distintas a lo que estamos entendiendo, a lo que entendemos hoy. Claro. claro, en algún momento, La capacidad de control. Un rey de antes no tiene la capacidad de control que tiene un rey moderno. no, Un príncipe moderno. Es decir, no les tiene controlado el móvil, no lo tenía censado ni registrado como está hoy, no tiene todos sus datos allí, no le pueden impedir el movimiento, no le tiene su dinero cautivo en una cuenta, que lo puede controlar. La capacidad de control de ver lo que hace usted es muy superior. Ahora, con inteligencias artificiales, tipo de cosas, un gobierno le puede sacar todo lo que hizo usted, lo puede ver todo lo que hizo usted en las redes sociales, o sea, no tiene problema ninguno. Esa capacidad de control no la tenía antes. no, ni mucho menos. Y actualmente existe una especie de legitimación, ¿no? La gente acepta esa forma de control por la misma idea de que la justifica como es democrático, nosotros lo elegimos, somos nosotros, entonces aceptan esta especie de control con el que jamás habría podido soñar algún rey medieval o un... Y la capacidad de control, capacidad de conocer, por ejemplo, cuánto dinero tenemos, cómo lo tenemos, etcétera, para poder recaudarlo. Claro, antes no sabía exactamente lo que teníamos. Solo podía tributarse, digamos, la tierra. Y la tierra porque es bastante visible, pero por otras cosas son más difíciles de tributar. Entonces, claro, no. Pero esa capacidad de control que tiene, de cruzar datos, de tener registros enteros, eso no tardó tiempo en implantarse. En ese aspecto, digamos, que tu capacidad de hacer cosas sin que el Estado se interese era mucho mayor que la de hoy. Claro, y incluso la gente con... O sea, la gente medieval sí creo que no, o sea, de la Edad Media creo que jamás, o sea, podrían imaginarse que nosotros viviéramos bajo tanto control del Estado como vivimos actualmente, ¿no? Sí, que te cojan al niño y que te lo manden a estudiar en lo que ellos quieran. Sí, por Incluso, ejemplo. incluso con valores contrarios a los de la casa. Por ejemplo, sí, claro. Y O diciéndole que lo que sus padres le enseñan que está mal. sí, porque pasa, ¿no? Tienen una especie tienen por eso es la, bueno, incluso O que depende de usted para cuando usted es viejo, depende de ellos para una pensión, pero en países como el mío. sí, también es verdad, ¿no? E incluso esto a la gente, o sea, por eso creo que una de las primeras cosas que intentó hacer el Estado democrático fue hacer la educación obligatoria, ¿no? Y gratuita, que no es realmente gratuita porque se paga con impuestos, pero con la idea de que todo el mundo acceda a su educación obligatoria para poder legitimarse, ¿no? Y tomó tiempo poder No, hacer la que... escuela, la escuela tal como se plantea efectivamente, eso hay usted que estudia en un liceo francés, Jules Ferry, Sí, fue el que inventó ese modelo, grandísimo imperialista además, ¿no? Fue el que inventó ese modelo que todos los niños franceses tienen que estudiar todos lo mismo y todos al mismo tiempo. Creo que presumía de que sabía en ese momento qué página de qué libro estaban leyendo todos los profesores de Francia ese día. Y lo leían todos a la vez al mismo tiempo. ya. Incluso lo hizo, bueno, para que todos aprendieran exactamente lo mismo, porque en aquel momento incluso había mucha gente que todavía era monarquista en Francia y Sí, bueno, sí tuvieron que... a ver, la educación siempre se usó, sobre todo la educación estatal, siempre se usó para educar a los niños en los valores del régimen existente. Es decir, los niños soviéticos estudiaban lo bueno que era la Unión Soviética, los niños de ahora estudiarán lo bueno que es Putin, y los niños que vengan después lo que es decir. Pero cada régimen político educa en su régimen político. Es decir, la democracia, por ejemplo, filosóficamente fue denostada y sujeta a burlas teóricas hasta el siglo XIX. Y de hecho no cuenta prácticamente con defensores hasta el siglo XIX y relativamente pocos. Se considera como una barbaridad, como una excentricidad. Sí, y Hoy en día los céntricos todo lo contrario. claro, sí, y ni siquiera, incluso los mayores como defensores de la democracia de aquella época, como Rousseau, decían que solo podía funcionar en Escala. en pequeña escala, ¿no?
Tampoco es que fuera exactamente un demócrata, él hablaba de una especie de voluntad general, no hablaba de Sí, sumar votos y contarlos o así, ¿no? pero bueno, lo más cercano. Sí, lo más cercano, sí, efectivamente, una especie de reunión de asamblea en un cantón suizo, que era suizo. Entonces, eso era el modelo de él. Pero la idea de grandes agregados de millones de personas votando una cosa, pues eso no, claro, no lo concebían. Sí. ¿Sí? Pero ¿por qué hoy día es inconcebible lo contrario? Porque yo pregunté el otro día en clase, y repito que no, tampoco es que yo sea especialmente contrario, ¿no? Tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero la idea era si habían estudiado alguna vez alguna crítica a la democracia. Digo, estudiantes avanzados de ciencia social, ¿no? ¿Y por qué no estudiaron nunca? ¿Por qué no debatieron nunca de la forma? Antes se debatía la forma. O sea, si la democracia, o sea, qué formas de políticas había. Hoy día no se discute. Ya se le ha presentado que es la mejor de todos los tiempos. Bueno, pues puede ser. Yo no repito que no soy especialmente contrario. Pero, ¿por qué? Habrá que demostrarlo, ¿no? Claro. Y bueno, incluso muchas veces en los colegios se dice, por ejemplo, yo sé que en Francia se dice que supuestamente el profesor no puede dar opiniones políticas, pero a la vez todos los profesores están obligados a ser republicanos y demócratas, Sí. ¿no? Y así es ser en prácticamente toda No, Europa. no pueden dar opiniones políticas, no. Tienen que dar la opinión política que marca el libro de texto. Claro, Y el libro de texto no es neutral. claro. Lo siento mucho, porque el libro de texto no es neutral. El libro de texto defiende el actual régimen político de la República, Sí, sea cual sea. Pero sí, está el libro de defendiendo. texto no es neutral. El libro de texto no es neutral nominalmente, pero nominalmente se supone que no pueden dar opiniones políticas, pero evidentemente Lo lo está hacen dando, está optando por el claro, sistema. por Yo, supuesto. como soy viejo, aún estudiante, aún recuerdo ver los libros del franquismo, ¿no? Pues allí les decía que Franco era caudillo de progresia, y decía, oye, que estaba muy bueno, que la democracia era como la república era como un desorden y una cosa así, ¿no? Después, Claro. unos años después, se enseñó todo lo contrario. Pero que a los de mi generación nos enseñaron que aquello era lo bueno. Y ahora, cuando llega la democracia, lo bueno sé que si llegara cualquier cosa moderna de estas, que, por ejemplo, que le gusta a Curtis Jarvin o así, de estas cosas de, ¿no? Tecnolibertarios o tecnotal, pues sería eso lo bueno. Lo único bueno sería que hubiera libertad de educación. Eso sería Sí, para mí muy bueno. Que hubiera sí. pues, currículos en competencia. Que los niños estudiaran, pero en competencia, que hubiera, pues usted estudia una cosa, el otro estudia otra, y pues que no pasa nada, cada uno estudia lo suyo. Porque tienen que Claro, estudiar todo lo mismo y al mismo ritmo. claro. Sí, definitivamente, porque no puedes, primero la gente, como dice, debería tener libertad para elegir sus currículums y todo eso, y aparte no todo el mundo se le puede enseñar lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo No, mismo a todos. Pero, y al mismo tiempo. ni al mismo tiempo, ¿no? Hay diferentes capacidades, No, diferentes a intereses, uno me diferentes llegan unas opciones. cosas más tarde, otras más temprano. ¿Por qué tengo que seguir yo un ritmo? ¿Cuál es el ritmo normal? ¿Cuál es el ritmo normal? El ritmo normal pues, es de la mayoría, pero a lo mejor de la mayoría no es mi ritmo. Claro, Puede ser más claro, rápido, puede ser más lento. Pero digo, pero aparte de los contenidos, no todos nos interesa a todos lo mismo de su contenido. claro, Pero lo principal es fijar esos contenidos. Digo yo, ¿y por qué tengo que fijar esos contenidos? ¿Quién decide? Porque al final esos contenidos los decide una persona, que no los decide alguien neutral. Es una persona que se enseña esto, que se enseña lo otro y que hace ¿no? Cuando creo que es Morris Cleaney, en su libro Porque Juanito, en español creo que se llamó Porque Juanito no le gustan las matemáticas. Morris Cleaney es un filósofo de las matemáticas. Dice que los libros de matemáticas, que todo memoria, que los libros de matemáticas que se empezaron a poner en Estados Unidos era porque había un directivo gubernamental que estudiaba esas cosas y quiso vender su libro, quiso vender su cosa y consiguió que todos los niños de América le compraran su libro. Creo que fue algo así, no me haga mucho caso, no me haga mucho caso, porque estoy hablando de memoria, pero sé que fue una decisión política, que se estudiaron determinadas matemáticas, ¿no? No porque fueran mejores o peores matemáticas, sino porque a un determinado responsable gubernamental le interesaba que se estudiaran esas matemáticas. Sí, y todos tuvieron que tragar con aquellas matemáticas. Mira qué gracia, ¿no? Mira qué ya, ciencia. claro, sí, no. Hay, Tiene un público cautivo, se da cuenta, ¿no? sí, Cuando un libro lo recomienda a un ministerio o lo establece una cosa así, ese libro se convierte en superventas. claro, sí. Sí, bueno, O no solo en superventas monetarias, sino que transmite una determinada visión del mundo. claro.
Sí, bueno, son los intelectuales al servicio del Estado democrático Sí. y esta relación que tienen, ¿no? Em, y ya que mencionamos este tema, incluso algunos argumentarían, En la Edad Media no había de esto. Pero en la Edad Media, obviamente, la educación era distinta, ¿vale? Pues no había educación. Pero la pregunta que hago yo es, vamos, a la Edad Media, pues la gente era analfabeta. En la Edad Media pregunto, había mucho que leer. Quiere decir, no estamos acostumbrados a una cultura letrada. Tenemos muchos libros o muchas formas de acceder a la lectura. En Internet tenemos pantallas, tenemos que leer muchas cosas y tenemos que escribir muchas cosas. Pero leemos muchas cosas, tenemos acceso muy fácil a la literatura. Pero en la Edad Media, ¿qué había para leer? Había libros en los monasterios o en las catedrales, pero porque eran carísimos y se copiaban a mano. Entonces, una persona normal no tenía acceso a la escritura, no tenía acceso a libros. No es que no fuera muy malo el sistema, es que no había libros, eran carísimos. ¿Cómo vas a ser alfabeto? ¿Qué utilidad tenía ser alfabeto? claro, no es un tema del sistema, sino de los avances tecnológicos del momento, ¿no? Claro, Y del capital en cuanto acumulado. está barata el libro o la escritura, empieza a ser útil, digamos, a tener sentido saber escribir. La cultura medieval es una cultura de imágenes, de iconos, porque la gente, las ideas se transmitían con dibujos, con pinturas, con cuadros, es así como se transmitían o con esculturas, porque las podía ver mucha gente, pero claro, una lectura o así, eso no es fácil de difundir hasta que aparece la imprenta, por lo menos. Claro, sí. Y bueno, algunos, hablando con el tema de vamos a decir, de la posibilidad de debatir los temas, la democracia y todo esto, algunos argumentarían que ahorita somos más libres porque tenemos una cierta libertad política, ¿no? De debatir, de acceder al gobierno, todo esto que en la Edad Media pues no había un acceso al gobierno como lo había actualmente, ¿no? Ahora, yo creería que eso no es libertad, ¿no? Porque estamos en un Pero, gobierno que claro, agrede los derechos de propiedad, pero ¿qué respondería usted? claro, es que cuando uno puede acceder al gobierno libremente, se difuminan, digamos, la conciencia de clase, como diría Hoppe, ¿no? ¿En qué sentido? Que te diluye la fuerza. Cuando uno ve a un rey y él sabe que no puede ser rey, pues se le enfrenta y lo frena, le frena el poder se modera mucho, la capacidad, digamos, de hacer cosas del rey se frena mucho. Pero si yo digo, no, pues preséntate tú, usted es libre de presentar y montar su propio partido, ¿no? Y de hacerlo lo que quiera, claro, ya como que te difumina la fuerza de la crítica, ¿no? Y te Claro, difumina la fuerza de oposición, porque supuestamente todos podemos ser presidentes de la República. sí, se difumina la oposición y lo que se abre es la posibilidad de convertirse en alguien que no es productivo, ¿no? Sino que vive más bien de la Y expropiación o el problema es que no todos tienen capacidad para esos oficios. Y aunque tuviéramos mucha capacidad, cada 4 años, por ejemplo, en Guatemala hay uno solo. Hay un par de cientos que son, los demás no son. Y el resto de la población, porque no pueden ser todos a la vez. Pues cualquiera podría ser, pero no todos a la vez. Pero la democracia, ya digo que no soy muy crítico con ella, pero no por la democracia en sí, sino por lo que lleva consigo. A mí lo que me interesa en la democracia pues es que haya cierta, por lo menos cierta libertad de expresión, que haya cierta libertad de asociación, que haya cierta libertad de movimiento, ese tipo de cosas. ¿No? Son libertades asociadas. Pero cuidado, esas libertades no son democráticas. sí, no son democráticas. Son democráticas, ni siquiera no pueden ser discutidas, no pueden ser votadas, son imperativas. ¿Me explico? Ya, claro. Bueno, aunque Son incluso, previas. Ese, incluso también, por ejemplo, ciertos condicionantes, creo que es Dahl, Robert Dahl, ciertos condicionantes predemocráticos, en el sentido de que es necesario que haya una población con cierto nivel de renta, con cierto nivel de tolerancia, o sea, que no se maten unos a otros por distintas opiniones, que se puedan discutir y que se acepte, digamos, que perdimos las elecciones y no montemos una guerra civil cuando las perdamos, etcétera. Eso se va perdiendo con el tiempo, eso no es fácil. Necesitan las poblaciones también con cierta dosis de propiedad, o sea, que tengan algo que perder, ¿no? A la hora de votar, que no vayan a votar, digamos, de forma demagógica, sino que cuidado que si va a tal cosa puede sufrir, digamos, mi propiedad. Ese tipo de cosas son prerequisitos a la democracia. claro, y bueno, Pero incluso, claro, a no ver, son democráticos. Pero una democracia puede funcionar, un sistema electoral puede funcionar si hay esos requisitos. Si no hay esos requisitos, incluso un sistema de elecciones funciona bastante mal, como se ve en muchos casos. claro. Y bueno, incluso en democracias modernas estamos viendo que no hay precisamente mucha libertad de expresión, ¿no? Con muchos temas.
se No, está claro, limitando bastante. va por rachas, pero sí, claro, toda sociedad tiene sus tabús. Hay temas que en la Edad Media en ese momento no se podía decir, y hoy en día se pueden decir cosas que no se decían en la Edad Media, pero hay cosas que a día de hoy no puedes decir. Claro. Sin que le acusen de delito de odio o le acusen de algún tipo de canceling, una cosa así. Pero cuidado, pasa en todas partes. A lo mejor, claro, en aquellos tiempos podía ser más grave el castigo. A lo mejor era un castigo que lo quemaban o hacían una cosa. Eso sí que es cierto, también hay que reconocerlo. Pero a día de hoy, ese castigo extremo no se da, pero se da, digamos, una cancelación social. Eso no sé quién se lo leí, no sé si a Tomás Zast, el psiquiatra. Decía, sí. Antes una persona que se oponía al poder era un hereje. Y a lo mejor lo quemaban o lo castigaban. Pero lo respetaban, lo veían como un enemigo. A día de hoy está usted loco. Si defiende una idea rara, le llaman loco. Hace una patología usted. Cuando defiende una idea extraña, está loco. Entonces, si está loco, hay que dar una terapia. Hay que como corregirlo. Antes no entendían eso. Entendían, este es un enemigo y se le aplica el derecho del enemigo, ¿no? Pero ahora no es un enemigo, ahora es una persona excéntrica, está loco, está como una cabra. Entonces, a ver cómo lo podemos rehabilitar, digamos, ¿no? Pero, digamos, claro, cambia el concepto en cómo se trata, digamos, la desviación, ¿no? La desviación de ideas o la desviación de conductas. Claro. Eso todas las sociedades lo tienen, eso tampoco es atributo de nuestra época. Bueno, y por eso lo tratamos de otra forma. Sí, claro, bueno, y por eso Tomás Zast se ponía a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y a la internación, todo esto sí. Obligatoria, pero... Una terapia. Es que los rusos, por ejemplo, en la Unión Soviética, al disidente lo metían en un psiquiátrico. Solo un loco podía discrepar del marxismo-leninismo. Claro. Y de sus bondades. Y como tal, lo trataban, lo que estoy diciendo. Claro, claro. Y bueno, esta apertura del gobierno democrático no solo es una especie de apertura en el sentido de que se difumina toda la responsabilidad, ¿verdad? Claro, sino que, de nuevo, bueno, más bien que por lo mismo, es que es una de las principales razones que permite el gran crecimiento del Estado democrático, que de hecho limita mucho a la libertad en otros ámbitos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros, o sea, tal vez a veces tenemos porque una mayor capacidad. Las libertades que no te restringir son también libertades económicas. Sí. Si yo a usted le quito la mitad de su plata, por ejemplo, yo lo dejo sin poder moverse, de hecho. Claro. A lo mejor usted quiere irse a otro país o así, y si yo le quito la plata, usted no se puede mover. No, usted puede moverse, pero si no tiene plata para moverse, pues yo se la quité, ya no se puede mover. O no, pues claro. Si yo le quito la plata para comprar un libro, ya no tiene el libro. Claro, o si le tengo que aprobar, si yo tengo que aprobar, por ejemplo, les tengo que dar un permiso para distribuir libros. Sí. Sí, por eso, un permiso para montar una librería, permiso para montar una emisora de radio, permiso para abrir un canal de internet o lo que sea, pues claro, cree usted limitada sus libertades. Pero claro. La pregunta que me interesó mucho, espero que me desvíe del tema. La pregunta ¿era lo de SAS? No. Sí, hablamos de SAS, pero después que tocamos otro tema después, que empezamos a hablar de la libertad. La democracia lo que pasa es que al reducir las barreras de clase pensamos que los impuestos no los pagamos a nosotros mismos. Antes le pagamos un impuesto a un rey, o un conde, un marqués, lo que fuera, pero pagamos impuestos a una persona, o a un abad. Veíamos a aquella persona y esa persona recibía el dinero y después lo repartía como entendía pertinente. Pero se lo estábamos dando a un rey. Es que supuestamente no lo damos a nosotros mismos. Pero el proceso sigue siendo más parecido, o viene a ser lo mismo. Nosotros damos una cantidad de dinero y al final el presidente Castillo, el presidente Sánchez, lo que sea, reparte el dinero después. Claro. Lo repartirá a nuestro gusto bien o lo repartirá a nuestro gusto mal, pero lo reparte él, no lo reparte ningún Estado, lo reparte él. Porque al final el Estado, al no tener existencia ontológica, es representado por personas. Y esas son esas personas, los diputados, el presidente, quienes reparten la plata. La reparten como ellos entienden. Puede ser bien o en muchos casos puede ser mal, pero la reparten ellos. Pero no lo vemos, digamos, pero la ficción es que no lo pagamos a nosotros mismos. O sea, no le pagamos impuestos al rey, le pagamos impuestos a España o a la República de Guatemala. Les pagamos a un ente abstracto. Claro, y la conciencia, digamos, se debilita mucho. Además, las democracias, claro,
al ser todo por mayoría, si la mayor parte de la gente pues no disfruta de rentas, piensa que quitándole al rico que va a tener más. Entonces los impuestos incrementan. Pero cuidado, los impuestos incrementan también para ellos, sin darse cuenta. Pero la excusa es que como son más, pues le van a quitar a los ricos, a los poderosos, a las élites, a las castas, le van a quitar todo eso que tienen y que lo van a repartir. Realmente acaban pagando impuestos más todos. Lo decía el viejo Bertrand de Juvenel en la ética de la redistribución. Cualquier redistribución no es entre ricos y pobres, es entre ricos y pobres hacia el Estado. Es el que gana la redistribución. Porque cuando usted redistribuye, lo que está diciendo es, cuando el Estado es democrático, todas las constituciones democráticas tienen la función social de la propiedad, lo que está diciendo es que el Estado tiene derecho a toda la propiedad de la nación y después la reparte como quiera. Es decir, que puede quitarle a usted su casa por interés general, para expropiarla, para hacer una carretera, una obra pública o lo que sea, sí puede quitarse. En las democracias, por ejemplo, no hay un límite a los impuestos que se pueden poner, no hay un límite real. Puede confiscarle toda su riqueza pues, en nombre de la justicia social, en nombre de la nación. Pero claro, al ser votado, pues parece que es democrático, ¿no? La nación votó quitarle todo al señor Cabrera. Pues bueno, y la nación, ¿quién es para quitarle todo al señor Cabrera? Claro. Y bueno, es la nación para quitar todo eso. Pero la nación es como una excusa en la que se esconden los poderosos. No es la nación de Guatemala la que le quita la plata al señor Cabrera. Claro. Es tal presidente, tal diputado, tal persona. Y ellos lo quitan y después lo reparten. De hecho, por eso algunos autores, bueno, yo pienso en Hoppe siempre, pero que argumentan que que mientras existe un Estado moderno, ¿verdad? No existe realmente la propiedad privada, porque al final el poder de decisión última sobre la propiedad la tiene el Estado y la puede confiscar cuando quiera. Sobre la propiedad de bienes inmuebles, por ejemplo, puede alterarle el uso. Usted tiene un terreno, puede declarárselo rústico y no le deja construir en él o no le deja hacer con su casa lo que quiera. Y con sus rentas, con sus sueldos, puede decir que porcentaje se queda. Claro. Incluso si hay impuesto de herencias, se queda con la propiedad cuando fallece una persona, después ya verá si se la ha dado o no a otra persona. Porque, pero al final no hay un límite. ¿Qué límite hay? En Inglaterra y en Estados Unidos llegó a haber tipos marginales, de la renta del 90%. Estados Unidos, Inglaterra, después de la guerra. Claro. Pero no hay un límite. Se puede quitar todo. Sí, pueden quitar. Y bueno, y eso como mencionamos, mencionamos definitivamente no era así en la Edad Media, no solo porque había una resistencia, ¿verdad? Sino que ya no hablo de las monarquías absolutas, que había una resistencia, pero sí había una forma de impuestos, pero en la Edad Media estamos hablando de pactos feudales, ¿no? Que si un pacto actualmente, el que nace por nacer ahí está obligado a pagar impuestos, ¿verdad? Incluso algunos países que ahora quieren hacer que se paguen impuestos internacionalmente, ¿no? Pero... Sí. La idea es básica, la idea es que ya por el hecho de nacer ya está registrado y apuntado y ya sujeto tributario, pero a usted no le preguntó a nadie si quería estar allí. Claro, ya el que nace aceptó el contrato social, ¿no? Es que no es su contrato. No lo es, pues, pero y no lo es, y es una idea absurda. 18 años, cuando cumpla 18 años usted firma el contrato. Usted no lo llamaron a firmar el contrato. No. Tampoco. ¿Dónde está el contrato social? Sí, no, es una ficción, pero es la idea en la que se basa el Estado. Claro, ¿no? Es una idea muy poderosa. Lysander Spooner en Sin Traición lo critica muchísimo ese concepto de contrato. Además lo critica jurídicamente, explicando por qué jurídicamente no puede haber un contrato social. Primero que no lo hubo y segundo que no podría haberlo, porque no sería un verdadero contrato. Lo explica muy bien. Bueno, para empezar, sí se supone que necesitamos el contrato social para ponernos de acuerdo y acordarnos cómo se acordó el contrato social, ¿no? Más allá de toda la... Si supuestamente, como dice Hobbes, era una vida salvaje de naturaleza, que nos comíamos unos a los otros, esa gente tan salvaje tiene la capacidad de contratar. Porque para contratar se requiere cierta civilización previa al contrato. O sea, previa a contratar cualquier cosa, tiene que haber una idea compartida de que hay que cumplir lo pactado. Y es una idea que ya requiere cierta evolución. Implica que yo no me voy a echar atrás a cumplir el contrato y usted tampoco. Entonces, quiere decir, eso requiere cierta civilización. O sea, podemos juntarnos a hacer un contrato, pero no éramos unos salvajes. Claro. O sea, que no éramos tan salvajes cuando hicimos el contrato. Claro. Y bueno, otra cosa que también es importante y que mucha gente olvida a veces es que para que exista el Estado tiene que existir previamente un mercado y la propiedad privada, porque el Estado al final depreda y para que pueda existir tiene que haber algo que depredar previamente, por lo que antes tiene que existir un mercado o una sociedad. Uno de los límites que tiene el Estado es precisamente que sí, creo que es Sanford y Queda,
un economista austriaco, también habló algo de esto. Claro, hay un momento que los estados cobran tanto que el propio estado se arruina y se queda sin plata, se arruina y al final acaba estando peor que antes. Entonces, uno de los límites, digamos, a la predación es que como empiezas a saquear demasiado, acabas no teniendo nada. Pero bueno, eso es algo... Normalmente los gobernantes un poco sensatos no llegan a ese extremo, paran en un punto. Claro, pero no, aunque... no porque tengan un límite legal, sino porque paran, porque si no se acaban arruinando el país y acaban arruinando el propio Estado también. Sí, claro. Aunque bueno, ese es un límite que era mucho más efectivo en Edad Media y en monarquías, sobre todo por el hecho de que el que llegue a ese extremo y arruine el Estado se arruina a sí mismo. Pero ese límite no existe tanto para un demócrata que solo va a estar un poco de tiempo en el poder, entonces tiene un incentivo a saquear mucho más a corto plazo. El rey antiguo se arruinaba el mismo. Si perdía cosas, perdía. Las tierras que compraba eran como suyas, o muchas veces antes se compraban los estados, se compraban territorios, o se le daban de herencia a un hijo o una hija con una boda, es decir, que no era nada extraño pues la alienación de territorios de un rey a otro, porque era su propiedad. De hecho, por eso mismo... Y ve que tal rey le cedió tal condado a tal persona, y por eso ahora este condado pues, es de Alemania y no es de Francia, por ejemplo, este tipo de cosas, pues, fueron bodas o principados o compras o ventas que hicieron entre ellos. De hecho, por eso mismo, cuando el territorio es propiedad del rey, puede hacer cálculo económico con él, ¿no? Porque lo puede vender, tiene una especie de valor capital su reino y además que puede heredar. En una democracia no existe porque no... ¿Ah? Tiene interés en que tenga valor. Tiene interés en que tenga valor, sí. El demócrata tiene más interés o tiene menos límites que le impiden llegar a este extremo en el que el Estado se puede arruinar a sí mismo porque le conviene saquear todo lo posible mientras pueda estar en el poder, ¿no? Hay un señor que se llama Hertz, no sé si le alguna vez de él. Hertz, no. La invención de la Edad Media. Pues lo va a buscar, lo va a escribir ahora en Google, lo va a buscar y lo va a bajar. Ok. Creo que entonces es un medievalista. En general, los medievalistas, yo creo que medievalistas debe ser la profesión más, ya lo comenté alguna vez, es la profesión más maltratada del mundo. Porque todo lo que estudian parece que es un atraso, una vergüenza. Eso de atacar a la Edad Media fue un invento de los ilustrados. Sobre todo, yo creo que esto volteado, ¿no? Porque era una edad en la que triunfaba la religión, había poco Estado y operaba mucha libertad y no podía ser que fuera una sociedad religiosa, fuera próspera. Entonces atacaron a la Edad Media como una edad de oscurantismo, de tinieblas, no sé cómo se la pintan ahí en Guatemala, pero aquí la pintan como una cosa llena de torturas, mazmorras. Y después, la Inquisición básicamente, en todo caso, se inventa la Edad Tardía, pero en España, por ejemplo, la Inquisición española es del Renacimiento, no es de la Edad Media. El tráfico de esclavos, por ejemplo, es del Renacimiento, no es de la Edad Media. ¿No? Siempre se le echan muchas cosas de torturas, cosas por el estilo, a cosas que fueron más del Renacimiento que la Edad Media. Lleva la culpa la Edad Media. La Edad Media, este es Peter Leeson, también tiene unos trabajos sobre ella, de que no era tan... Lo que pasa es que hay mucha leyenda negra contra ella, porque es una etapa muy incómoda. Sí, bueno, y también afecta que no haya... religiosa, por ejemplo, la Edad Media europea me refiero, claro. Fue una edad muy religiosa, pues, fue una edad de gran florecimiento cultural, sobre todo del siglo XII y en adelante, ¿no? Bueno, claro. Del Dante y toda esta gente son del siglo, son medievales y un pensamiento político, a pesar de los medios que había, es cuando aparecen las universidades, es cuando aparecen grandes desarrollos económicos. El Cister, por ejemplo, los monjes desarrollan sistemas protocapitales de funcionamiento y en esas ciudades libres, en estas formas, en esta competencia múltiple de jurisdicciones políticas, aparecen muchas libertades. Por ejemplo, yo pienso en aquellos, el mismo Dante, ¿no? Pues el mismo Dante que estuvo perseguido, estuvo perseguido por sus ideas políticas en Florencia, creo que era de Florencia, pues se marchaba al lado y ya está, pero no cambiaba mucho de vida, andaba de un sitio para otro, pero no cambiaba mucho de vida. O Leonardo, que es posterior, ¿no? Leonardo da Vinci estuvo en varios reinos, pues lo perseguían por sus ideas, pero bueno, pues iba a otro sitio y ya estaba. Claro, y a otros sitios a 5 kilómetros. Claro, bueno, y eso no pasa ahora, no solo porque el Estado es mucho más grande y está mucho más centralizado todo, ¿verdad? Que es una gran influencia, ya no se puede, digamos, solo irse de un lado a otro de esa manera, sino que además a donde vaya sigue teniendo la nacionalidad del lugar donde nació, ¿no? O sea, si yo voy para allá... Hasta que el otro sitio lo coja. Claro. Sí, siempre es posible y existe una mayor colaboración, ¿no? Entre estados, por ejemplo, la Unión Europea, actualmente.
la Europea elimina esa competencia. Es que antes los estados competían entre sí, porque por los impuestos no podían ser muy altos. La gente se marchaba. Pasó, después de la peste negra, hubo una escasez tremenda de mano de obra. Claro. Y los salarios subieron muchísimo durante unos decenios, porque no había gente. Entonces, subieron, claro, entonces si el rey quería abusar mucho de ellos, o el príncipe escapaba. Y escapaban escapando. Es que no era muy difícil escapar. Repito que saltaron los kilómetros. Y ya tienes otro duque, otro rey, otra cosa. No era grandes distancias como podemos pensar a día de hoy. Eran unos cuantos kilómetros. Entonces, era más fácil escabullirse, escapar y que el poder del rey quedara en suspenso. Y que si un rey abusaba, que la población acababa marchando. Claro, actualmente, a pesar de que tenemos medios para movernos muchos kilómetros, hay mucha menos libertad de movimiento que había en aquel momento. Tenemos muchos controles. Por ejemplo, para montar un avión necesito todo un documento que le da el Estado. Si no tienes documento del Estado, no monta usted un avión. Claro. Ni lo dejan montar, ni lo dejan salir. Ni lo dejan entrar. Ni lo dejan entrar al avión, ni le dejan salir después. Sí, claro. Pero claro, tienen muchos más controles y trabas que podían tener antes, ¿no? Entonces, es que la carretera, por ejemplo, se decían los antiguos temían la carretera como el demonio. Tío, porque efectivamente, a día de hoy tenemos carreteras y coches, pero la carretera, pensamos que es una fuente de movimiento, la carretera también es una fuente de control. Y es una fuente a través de la cual llegaban los estados y con la carretera llegaba el recaudador de impuestos. Pues los antiguos le tenían pavor a estas cosas. Pero antes estas cosas no eran tan fáciles. Te digo que este ejército es muy interesante, porque explica muchos mitos de la Edad Media. Y dice, por ejemplo, que la mayor parte de los servicios públicos eran privados. El puente era privado, era de un señor, el señor alquilaba un peaje por pasar por el puente, o por pasar por una carretera. Pero cuidado, esas carreteras estaban seguras por la cuenta que le traía el señor. Porque si no eran seguras, no ganaba dinero. Nadie pasaba. Nadie iba a decir, y efectivamente, y el puente tiene que estar bien cuidado, y todas estas cosas que dan un montón de cosas así. Y explica es cuando el Estado después se hace con las carreteras y con los puentes, entonces que degenera la seguridad y la calidad de los transportes. Sí, claro. Es muy defensivo. Este libro le va a encantar. ¿Ya lo encontró? Sí, me parece. Sí, ya lo encontré. Pues ya tiene deberes para hacer. Sí. Tenía una señora que se llama Regine Pernoz. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Para acabar con la Edad Media. Son franceses, curiosamente, pero si a usted que le gusta estas cosas, pues si quiere comentarlo allí en el liceo. Sí. Les gustará mucho. Está bien, sí. Bueno, y por terminar con unas últimas dos ideas, entonces también gran parte por esto que se pinta así mal la Edad Media, aparte del tema de que fue una sociedad religiosa que funcionaba y todo eso. Le molestaba el Estado. Sí, molestaba. Es un ejemplo actual de cómo de que funcionaron y que podrían funcionar los servicios de forma privada que se proveen de forma pública y que mucha gente asume que solo pueden ser proveídos así, ¿no? Las carreteras, la justicia, las cortes, todo. Por eso es que la justicia también era distinta. La justicia era señorial. Después fue sustituida por funcionarios de justicia venidos de París, de Madrid o lo que fuera, fueron sustituidos por eso. Pero antes el señor era el que mantenía la justicia en su territorio. Pero también tenía interés en que hubiera paz en su territorio. Y tenía interés en ser justo. No era un señor que venía de fuera y aplicaba una norma que no conocía, con gente que no conocía, con costumbres que no conocía. Claro. ¿No? Y se encargaba también. Era una especie de no era policía, porque la policía no era siempre tenía unas milicias, pero eran del señor, era una cosa como. Pero no era a nivel estatal, eran unas milicias había en España las milicias concejiles de los ayuntamientos, pero había milicias de los señores o las mesnadas, pero no eran soldados profesionales, no eran standing army. Que si había un conflicto sí que iban, pero no estaban allí quietos todo el día. O sea, no estaban sancionados todo el día como gente profesional. O sea, muchas cosas nos sorprenderían. Por eso digo que este libro de la invención de la Edad Media le va a encantar, porque muchos de estos debates que estamos teniendo ahora, que estoy explicando ahora, seguro que se los clarifica muy bien. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, así ya para concluir, sabiendo que la descentralización, ¿no? y la separación fue clave o fue una de las cosas principales que ayudaron a mantener este mayor nivel de libertad en la Edad Media, ¿cómo ve usted ahora que se puede hacer, si es el camino para conseguir actualmente la libertad, ¿no? La descentralización, todo esto, tal, o cómo lo ve? Sabe que yo saqué ahora un libro
sobre ese tema, ¿no? Sí, lo pequeño es posible. Sí, no sé qué en español ya. Sí, así se acaba de publicar, sí estoy viendo para comprarlo. Pues ahí defiendo que porque las unidades políticas pequeñas pues, favorecen la libertad, básicamente que no son la panacea tampoco. No estoy diciendo que sea aquí, que es que viviendo así pues, todos los problemas están acabados. Claro que hay problemas. Es decir, que hay muchos problemas que tenemos ahora pues, son derivados de la centralización, son derivados de los estados demasiado grandes. Entonces, la idea de descentralizar o de crear muchos estados pequeños es un punto, es un paso en el camino pues, hacia una hipotética futura sociedad de la capacidad, pero es un paso. Porque si usted vive en un estado muy pequeño, la anarquía ya la ve. Sí, está más cerca del... Esta cosa al final la hacemos nosotros. Claro. No hay ningún ser poderoso que me venga a amar las cosas. Al final las tenemos que hacer entre nosotros. Los vecinos y los vecinos nos conocemos entre nosotros. No ve una especie de poder por encima que sea todopoderoso, ¿no? Claro, el poder está mucho más cerca de los individuos y además la descentralización también. Y el gobernante también está más cerca del individuo. ¿Ah? Lo ve todos los días. Ah, el gobernante, claro, sí, también se lo ve. Sí. Y bueno, también esta separación también normalmente fuerza a mantener una mayor política de libre comercio, ¿no? Como por ejemplo vemos en Liechtenstein, en Europa. Cuando yo defiendo este modelo, lo defiendo porque no depende de la voluntad del precio, es estructural. Un Estado pequeño tiene que tener una moneda sana. Por fuerza tiene que haber libre comercio. Por fuerza. Y después tiene que estar abierto pues, a intercambios con otras personas, porque no puede producir la mayor parte de lo que produce. Tiene que estar abierto a que venga gente de fuera, o a comerciar, o a aceptar otras ideas, o cosas, porque venga a otro sitio no puede estar aislado de todo. No puede crear, por ejemplo, un concepto de autarquía. Claro, sí, no, es imposible la autarquía en un territorio tan pequeño. Y otra cosa también es el tema de la moneda. No sería práctico que hubieran miles de monedas fiat en el territorio europeo, por ejemplo. Entonces se ve obligado a aceptarse un patrón internacional. Había una sola, había dos, el oro y la plata, no había más. El oro y la plata, sí. Acuñadas por sus reyes, lo que quieran, había el oro y la plata. Entonces, sí, claro. No había más. Pues hoy en día tenemos muchas monedas. Bueno, hay el euro, es una moneda fiat, pues, pero había antes muchas monedas estatales. Sí. Pero hay un punto en el que no es práctico ya. Si son muchas unidades muy pequeñas, sería como estar en una sociedad de trueque. Mejor la calidad, porque si no, no te la cogen los demás. Claro. En España había una cosa, había una institución que eran las taifas. Cuando el califato hispánico se rompió en 50, 60 taifas. En España, en la Edad Media, aparte de los reinos del norte, en el sur de España había muchas taifas musulmanas. Pues tenían una moneda súper sana. Yo siempre lo repito, no me canso, del dinar del rey Lobo. Rey Lobo de Murcia, pues era un rey de una taifa, dicen que era cristiano, incluso que no ni siquiera era musulmán, pero creó la mejor moneda del mundo de su época, de oro de lo más puro que había, porque tenía que sacar esa moneda del mercado, si no, no le cogía, no se la cogía. Y estos pequeñas monedas de oro, pues eran de súper calidad, en cambio las monedas castellanas de la época, pues tanta porquería que les ponían que acaban siendo de color negro. En vez de ser de metal brillante, acaban siendo de color negro porque la mezclan con todo tipo de metal ruin para adulterarlos. En cambio, las monedas de la taifa tienen que ser sanas por fuerza. Claro. Además, es muy difícil la censura, por ejemplo, de libros. En la Europa Occidental, vale, pues usted, tal rey prohíbe los libros, muy bien, pero se citan en otros sitios y se los traen a usted. Claro. No es tan fácil, digamos, eliminar que haya el debate de ideas o el conflicto. Pues, y el capitalismo le pasó lo mismo. No pudieron acabar con él, simplemente. Claro, no se pudo. Y después ya era tarde. Porque en China lo ahogaron, por ejemplo, en sus inicios. O en Roma, sí. Lo ahogaron o no lo dejaron desarrollarse. Es decir, en el caso de que hubiera sido posible, ¿no? Sí. Esta es la idea de la... Bueno, tiene muchos aspectos interesantes. Pero yo, básicamente, recomendaría algunos de estos libros, los de Regine Pernoz, por ejemplo, o los de... Bueno, o de Hers. Después hay una página que se llama que no te la cuenten.org. Ahí le tiene mucho material sobre la Edad Media también. Ok, lo tendré en cuenta. Sí, para mí, para los que estén viendo acá, estaría muy bueno tenerlos en cuenta. Sí, pero la busca en internet, en donde pone el material recomendado. El libro, ahí tiene muchos libros sobre la Edad Media. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor. La verdad que fue una charla muy, muy interesante. La verdad, mucho que sacar de aquí. Ya pronto lo veremos, si Dios quiere. Sí, pronto nos veremos. Pero verlo el año que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Un saludo, gracias a usted. Chao. Chao.